La pregunta es, ¿hablar o callar? Hay personas que se expresan continuamente, expresan sus emociones, cómo se sienten, lo hacen sin filtro y no importa el lugar donde lo hagan. Hay otras personas que tal vez son un poco más cortas de palabra, no siempre se expresan, buscan las palabras adecuadas para expresarse y buscan los lugares indicados. Ahora, permíteme decirte que hay mucho de espiritual en hablar y hay mucho de espiritual en callar. Hay mucho de carnal en hablar y hay mucho de carnal en callar. Permíteme mostrarte la perspectiva espiritual de hablar. Para hablar se requiere valentía, se requiere ser transparente, se requiere denuedo, se requiere ser genuino. Ahora, la perspectiva espiritual de callar es que el que calla es prudente, tiene autocontrol, tiene una tendencia a la sabiduría. Ahora, hay una perspectiva carnal de hablar. ¿Dónde está lo carnal de hablar continuamente? En que puede haber una tendencia a la contienda, a la imprudencia, incluso a lastimar personas. ¿Y cuál es la perspectiva carnal de callar? Que tiene una tendencia a la hipocresía, a almacenar cosas en el corazón y a no comprometerse por ninguna causa. Ahora, cada uno defiende su tendencia. Precisamente el que habla mucho pues hace alusión a que se requiere el denuedo, la valentía. Y el que calla hace alusión a que es de sabios callar y que también es prudente. Pero ninguno entonces podemos ubicar o reconocer los puntos negativos de cada uno. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber qué es lo correcto? ¿Hablar o callar? Tenemos que ir al modelo, Jesucristo. Jesucristo hablaba o callaba. Lo que hacía Jesucristo era hablar y callar. Vamos a verlo en la escritura. En Mateo 23, del 1 al 36, léelo por favor. Frente a muchas personas, Jesucristo habló y le habló a los fariseos con los siguientes términos: ciegos, serpientes, generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Ahí Jesucristo habló sin filtro, delante de muchas personas expresó lo que sentía. Pero por otro lado, y frente a los mismos personajes, se pudiera decir en Mateo 23:59, dice que estaban levantando falso testimonio en contra de él y había muchos testigos falsos. Y en el verso 61 le pregunta el sumo sacerdote, mejor en el verso 62 le pregunta al sumo sacerdote, ¿no respondes nada? Y dice el verso 63, mas Jesús callaba. Qué poderoso. Jesús hablaba, Jesús callaba. ¿Cuál es la clave? Juan 5:30, te lo voy a leer claramente. Jesús decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús era dependiente de la guianza del Espíritu Santo. Jesús hablaba cuando el Espíritu le decía que hablara. Jesús callaba cuando el Espíritu le decía que callaba. Y algo muy importante, él nunca pecó, él mantenía lleno del Espíritu Santo y siempre su intención fue buena. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a saber cuándo hablar y cuánto callar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que nos dé esa dirección y esa guianza. Porque tal vez tú y yo callamos cuando tenemos que hablar y hablamos cuando tenemos que callar. Así que no lo olvides, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas.